Listo, vamos a empezar. El día de hoy vamos a trabajar lo que es argumentos, ¿no? Listo, vamos a ver qué son los argumentos y cómo podemos encontrarlos en la parte de nuestros textos, en nuestra evaluación. A ver, ¿qué es un argumento? Aquí tenemos que el argumento es un razonamiento, ¿sí? Es una prueba, es una demostración, ¿sí? Demuestra o refuerza una proposición. ¿Qué es una proposición? En este caso, una tesis, ¿no? Mi idea principal la va a reforzar mi argumento. El argumento también puede convencer a alguien de una tesis o de la proposición, ¿sí? Entonces, ¿qué es en resumidas cuentas el argumento? El argumento es la idea, ¿sí? La idea que refuerza la tesis. Sí, ya habíamos visto que era una tesis. Una tesis no es más que la idea principal o la idea central del texto, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, aquí vamos a trabajar el argumento, siempre va a reforzar mi idea principal. Vamos a ver, tenemos nuestros tipos de texto, vamos a ver, un tipo de texto expositivo. Expositivo era que simplemente nos da a conocer un tema. ¿Sí? Por eso se llama expositivo, te expone un tema, ¿ya? Aquí podemos observar, de alguna manera se puede considerar que Taylor fue un representante del evolucionismo en el siglo XX. Él aplicó en su momento un concepto amplio de cultura para indicar los lazos importantes entre los elementos de la historia. En este sentido, hace referencia a las investigaciones que realizaron Morgan y Spencer como historiadores que buscaron, a través de la comparación, la secuencia del cambio desde los cazadores del Paleolítico hasta la civilización industrial. ¿Ya? Entonces, listo, vamos a analizar de qué o quién estuve hablando en el texto. Eso es importante para encontrar siempre, ¿no? No puedo encontrar el argumento si no encuentro la tesis, ¿no? Primero tengo que encontrar la tesis, cómo encontraba la tesis, haciéndome la pregunta, ¿el de qué estoy hablando en el texto o de quién estoy hablando en el texto? ¿Sí? Eso es importante, siempre el método pregunta, ¿de qué o quién se habló en el texto? ¿Ya? Y estas preguntas deben ir acompañadas de la pregunta, ¿y qué se dice de esa persona o de ese tema? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿de qué o quién hablé? Pues aquí hubo personajes, ¿no? Taylor fue el representante del evolucionismo. Luego nos dice, aplicó en su momento un concepto amplio de cultura. Luego, en este sentido, hace referencia a las investigaciones que realizaron. Aquí aparecen otros personajes, pero estos son unos personajes secundarios, porque mi protagonista o mi personaje principal fue Taylor. Estos personajes dice que también buscaron la comparación, ¿sí? La secuencia del cambio desde los cazadores del Paleolítico hasta la civilización industrial. Eso es algo secundario, no me interesa tanto. Entonces, ¿de qué estuve hablando? ¿De quién? De Taylor. ¿Y qué es lo que dice Taylor? En este caso, que amplió en su momento un concepto amplio de cultura. Entonces está mezclado, podemos observar aquí, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Simplemente decir que fue el representante del evolucionismo, ¿ya? Entonces a esta parte le hemos colocado como mi tesis. Y el argumento es el que está aquí resaltado en negrilla, ¿sí? Porque después de la tesis siempre está junto a ella el argumento, o junto a una idea principal está el argumento, ¿ya? Entonces, por eso hemos resaltado, él amplió, ¿qué hizo? Amplió en su momento el concepto de cultura para indicar los lazos importantes entre los elementos de la historia, ¿sí? ¿Qué hizo? Amplió, ¿no es cierto? Aquí está lo que hizo, amplió en su concepto los lazos, ¿ya? Entre los elementos de la historia. Listo. Entonces, esto es mi argumento, ¿sí? ¿Qué es el argumento? Las razones habíamos visto.
al inicio, las razones del tema, las razones de la tesis. ¿De cuál tesis? De Taylor. ¿Y qué hizo Taylor? Está hablando de su concepto, ¿ya? Entonces, sus razones, ¿cuáles fueron? Ampliar, ¿sí? Su concepto para indicar los lazos entre los elementos de la historia, ¿no? Entonces, las razones o el por qué. Continuamos, entonces mucho cuidado. Ya tengo claro que es un argumento el que viene después de la idea principal o después de la tesis. Si no encuentro la tesis, no puedo encontrar el argumento. Eso es importante tener mucho en cuenta. ¿Qué puede ser para, en este caso, Cenecid, un argumento? Ya no tenemos la parte de Cenecid, ¿no? Ahora se llama EAES. ¿Qué puede ser para el EAES un argumento? Pues simplemente que es la idea que refuerza la tesis, refuerza la razón de la tesis, la razón, el por qué, ¿no? El porqué de la tesis, eso es la razón. ¿Por qué estoy hablando de ese tema? ¿Para qué topé ese tema? La idea secundaria de mayor peso, a eso hay que tener mucho cuidado con esto de decir idea secundaria, ¿sí? La de mayor peso, la más importante. La explicación de la tesis, correcto, es una explicación, por eso habíamos dicho que el argumento, ¿sí?, viene seguido de la idea principal. Usted encuentre la idea principal y luego, seguido de la idea principal, está el argumento, ¿ya? El argumento tiene que responder a la pregunta ¿por qué? Responde a la pregunta ¿para qué? Ese tema, ¿sí? ¿Por qué, para qué estoy hablando de los conceptos? ¿Por qué, para qué el calentamiento global? ¿Por qué, para qué los videojuegos? ¿Sí? Ese es el argumento. ¿Por qué, para qué la extinción de las especies? ¿Ya? Entonces tengo que preguntarme a la idea principal, al sustantivo que estoy topando, ¿por qué, para qué estoy hablando de ese tema? ¿Ya? Es la idea secundaria de mayor valor. ¿Qué quiero decir con esto? La de mayor valor en este caso es aquella que, como estamos viendo, es la que le va a dar las razones, el por qué, el para qué. Es decir, que esta tenemos que tener mucho cuidado con esta idea secundaria. A ver, perdón. Ya. Tenemos que decir que esta idea secundaria, mucho cuidado, ¿sí?, son solo razones, ya son en este caso detalles, podríamos decirlo así, ya, pero nunca, ya, cuidado con esto, nunca tendrá una cifra, un dato, ¿sí? Cifras o datos no me ayudan porque estos son ideas secundarias de menor valor, ¿ya? Las cifras o datos, a lo mejor ejemplos. Esto no, por favor, ¿sí? Entonces, si usted está seleccionando un argumento que tenga datos, un argumento que tenga cifras, un argumento que tenga ejemplos, está seleccionando mal, ¿ya? Cuidado con eso, ¿no? Los argumentos no contienen esta parte de aquí porque estas son ideas secundarias de menor valor. Las de mayor valor solo tienen que tener razones. Es decir, vamos a tener aquí conectores. ¿Cuáles conectores? Ya habíamos visto los que son de causa, ¿sí? Los de causa, ahí está el por qué, el para qué, ¿sí? El pues, puesto que, el ya que, ¿ya? Entonces estos son el por qué. Si yo no encuentro un por qué, un para qué, pues voy a buscar los otros conectores de causa, el pues, ¿sí? O puesto que, o ya que, ¿ya? Entonces mucho cuidado.
Entonces, donde usted vea estas palabritas, pues, ya que, debido a qué, dado que, puesto que, son conectores de causa. Y estos me van a ayudar a encontrar mis razones, ¿sí? Entonces, importante con esa parte de ahí que tenemos. Hasta ahí tenemos claro qué voy a seleccionar como argumento. Sí. Ya, correcto. Vamos siguiente. La taxonomía es lo que estaba explicando acá, ¿sí? De idea secundaria de mayor valor, ¿ya? Prácticamente nosotros tenemos 6 tipos de ideas secundarias, pero a nosotros nos idea, es decir, ¿no? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que al argumento se le considera como una idea secundaria, pero de mayor valor, ¿ya? Por eso topamos el tema de ideas secundarias. En otras palabras, el argumento es una idea secundaria de mayor valor. Entonces, ¿qué es una idea secundaria de mayor valor? Es el grado máximo. ¿Qué voy a buscar como argumento? Mi grado máximo, la de mayor valor. Es decir, voy a buscar hechos o datos estadísticos, numéricos o potenciales. Aquí es muy delicado, ¿sí? Por eso aquí ya vienen los tipos de argumentos. Pero aquí la profe me dijo que no seleccione ni datos ni cifras, ¿no? Obviamente, nada numérico, pero aquí hay algo muy importante que me está diciendo, que puedo seleccionar algo que sea datos o cifras, pero que sean estadísticas. Ah, ahí cambia, ahí es diferente, ¿sí? Si yo veo un dato, una cifra, pero que sea estadístico, ¿qué es una estadística? Una estadística es un estudio. Sí, algo que provenga de un estudio. Si no proviene de un estudio mi dato o mi cifra estadística, pues no es un argumento, ¿ya? Pero aquí voy a tener cuidado porque aquí ya me van a dar en específico el tipo de argumento que busque, ¿sí? No me van a decir solo encuentre el argumento de la tesis. Cuando a usted le diga encuentre el argumento del texto, ahí tiene que hacer lo que he dicho, solo busca el por qué, el para qué, las razones. Pero si ya le dan en específico en la pregunta y le dicen identifique el argumento, en este caso de hechos o estadísticos, entonces ahí usted se lanza a buscar números, ¿ya? Entonces, este sería un argumento de qué tipo? Un argumento estadístico. O hay el otro tipo que es el argumento de hechos. ¿Ya? Si es que en este caso tengo estas palabritas, usted ya sabe que va a buscar datos. ¿Qué tipo de datos? Que vengan o provengan de un estudio, de una investigación. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, por favor, con esta parte, ¿ya? Si solo le piden argumento, solo busque las razones. Es esta parte de aquí, razones o causas, ¿ya? A ver, también nos dice que son referencias al tema. Sí, correcto, referencias al tema. En este caso, me van a dar más contenido sobre el tema, más referencias, por eso se llama referencias. Nosotros que tenemos, cuando hacemos una hoja de vida, le pide que traiga 3 referencias, es decir, 3 ideas, 3 comentarios de 3 personas que avalen que a usted le conocen. Entonces, eso es lo mismo, referencias sobre el tema son razones de quién, del tema, para hacerlo más fuerte a mi tema, para que yo entienda con más claridad mi tema, voy a dar mis referencias, ¿sí? Entonces, estas serían las del grado máximo para yo seleccionar argumentos, ¿sí? Entonces, solo esto puedo buscar como argumento, por favor, ¿ya? Vamos a ponerle de otro color el resto de la explicación. Ya. Es decir, que simplemente el argumento se quedaría solo hasta aquí, hasta el grado máximo, ¿ya?
Con la excepción del número 1, que hemos dicho que si tengo cifras o datos será cuando a mí me digan argumento de tipo estadístico o argumento de tipo de hechos, ¿ya? Tiene que ir acompañada la palabra argumento con lo que yo deseo buscar, ¿ya? Pero si simplemente tengo la palabra argumento, solo razones, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el grado medio y grado mínimo que tenemos nosotros aquí? El grado mínimo, que son descripciones, ¿ya? Y el grado, perdón, medio, ¿no? Y el grado mínimo, que son ejemplos, referencias no al tema, ¿sí? Mucho cuidado aquí, no, aquí referencias con el tema. Y un lenguaje figurado, que significa en este caso metáforas, ¿ya? Entonces, todo esto en su conjunto, ¿ya? Pertenecen al grupo de las ideas secundarias, ¿sí? Entonces, cuando a usted le diga, Cenecit, busque una idea secundaria, ¿qué va a buscar? Va a buscar descripciones. ¿Qué es una descripción? Una descripción: Platero es un perro de color café, con una mancha en la frente, de las 4 patas pintadas de 2 colores, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Dando descripciones, ¿sí? ¿De quién? De Platero. ¿Qué es Platero? Es un perro, ¿ya? Es una descripción. Si usted tiene esa descripción, es una idea secundaria, no un argumento, ¿ya? Mucho cuidado. Ejemplos. Si yo voy a hablar acerca de los tipos de células que existen en los seres vivos, pues empiezo a dar un concepto de qué son las células, voy a dar su clasificación de las células. Cuando yo ya hable de clasificaciones, estoy acá en la parte de descripción, pero quiero hablar en una en específico, pues daré una en específico el ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de células nerviosas es aquellas que presentan las jirafas en su cuello, ¿sí? Porque las jirafas tienen el mayor número de células nerviosas solo en su cuello. ¿Ah? Entonces, aquí está el ejemplo. Si usted ve este ejemplo, ¿qué es? Es una idea secundaria y no un argumento, ¿sí? Entonces, el grado medio y el grado mínimo solo forman parte de las ideas secundarias, ¿ya? Esto es decir, lo que no tengo que hacer en un argumento, ¿sí? Esto no hacer, no busque descripciones, no busque ejemplos, no un lenguaje figurado, no ideas que no correspondan al tema, ¿sí? No, por favor, esto no tengo que hacer para encontrar el argumento. Ah, pero sí cuando me pidan idea secundaria, ¿ya? Entonces ya sabemos qué es una idea secundaria. La idea secundaria es aquella que presenta aquella de menor valor. ¿Sí? Entonces, ideas secundarias son ejemplos, descripciones, las metáforas. Anécdotas es una historia que cuento sobre el tema. Si yo estoy hablando del tema leyendas y usted se lanza a contarme una anécdota, es decir, que ha escuchado una leyenda, pero a usted sí le pasó, es como un ejemplo, ¿ya? Entonces, no es un argumento, sino una idea secundaria, ¿sí? Aquellas de menor valor. Aquí, estas sí pueden tener datos, sí pueden tener cifras, ¿ya? Los ejemplos sí pueden tener datos, sí pueden tener cifras, las ideas secundarias de menor valor. ¿Qué me refiero con datos y cifras? Hablar. Si voy a hablar de, en 1953 hubo la primera, en este caso, prueba científica de la vacuna contra la viruela, ¿ya? Entonces, miren, ahí estoy dando una descripción y esta descripción viene con un año, entonces es un dato, es una fecha, ¿sí? O voy a hablar, jóvenes de entre 24 y 25 años se prestaron para un estudio de cáncer de piel, ¿ya?
Entonces, ¿qué es esa cifra? Que hay jóvenes de 24 a 25 años, pero ¿qué es? Es una idea secundaria, ¿sí? Ahora le voy a dar un ejemplo con datos o cifras estadísticas, ¿ya? Entonces, yo le voy a decir, jóvenes entre 24 y 25 años se prestaron para un estudio contra el cáncer de piel, de los cuales el 70%, ¿sí? Se comprobó que eran propensos al cáncer de piel. Ya, entonces, ¿qué dato va aquí para que sea un argumento estadístico? No el 24 y 25 años, sino ¿cuál? El que tiene porcentajes. Me está avisando que el 70% de quienes, de los jóvenes entre 24 y 25 años, son propensos al cáncer de piel. ¿Cuál es su argumento? Este de aquí. El 70% de los jóvenes son propensos al cáncer de piel. Se acabó. Ese es el argumento. No 24 ni 25 años. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado cuando provenga de una investigación. Esto es una cifra estadística porque ya le está hablando con hechos que han sido investigados. ¿Sí? Y de esa investigación concluí que el 70% va a tener cáncer de piel. ¿Ya? Entonces, es diferente acá. Al hablar en años, ¿sí? Un año que no sea importante va en una idea secundaria, ¿sí? Pero si yo tuviese en este caso un estadístico, una prueba, algo que me verifique, será un argumento, ¿ya? Aquí, ¿alguna pregunta tal vez? No. Ya, entonces estamos entendidos con este tema, ¿no? Grado medio, grado mínimo son ideas secundarias, no tiene nada que ver con un argumento. El grado máximo que me da razones, causas, por qué, sería argumento, grado máximo, es decir, idea secundaria máxima. Ya, siguiente. Vamos a ver cómo debo encontrar el argumento y tengo el primer método, que es el método de la pregunta. Lo que hemos dicho, y voy a reforzar otra vez, tengo que preguntarme por qué se dice eso, de quién, de la tesis. ¿Cuál es la tesis? La idea principal. ¿Cuál es el método pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cuál o cuáles son las razones de haber planteado la tesis o la idea principal? ¿Sí? Usted pregúntese eso. ¿Por qué estoy hablando del tema? ¿O por qué o para qué topé ese tema, no? ¿O cuáles son las razones de que esté hablando del calentamiento global? ¿Cuáles son las razones de que hable de la crisis? ¿Cuáles son las razones de que hable de, en este caso, de esa crema, de la elaboración del alcohol? ¿Cuáles son las razones del ADN? ¿Por qué topé el tema ADN, etcétera? ¿Sí? Entonces usted se pregunta eso y se contesta la pregunta y eso es un argumento. Ese es el método pregunta, ¿ya? Vamos a verlo. Vamos a ver el método menú de opciones. ¿Qué tengo que hacer? Voy al menú, ya no en el texto, por eso me dice menú de opciones. ¿Y qué busco en el menú? Puedo buscar la idea de mayor peso o la que se refuerza con la tesis, ¿ya? Ya sé cómo. ¿Cómo busco? Con el método pregunta. Aquí tienen que aplicar la pregunta. Base, premisa y conclusión. Uso conectores causativos o consecutivos. Más de estos, ¿sí? ¿Usted qué va a buscar? Va a buscar conectores, lo que les he dicho, los conectores de causa, el pues, el puesto que, el por qué, el para qué, el ya que, el dado que, ¿sí? Conectores de causa, dado que, ya que, puesto que, ya, por qué, para qué, son de causa. Si usted encuentra uno de estos conectores en el menú, pues ese será mi argumento. Siempre está en el texto.
cuidado con esto, ¿no? El argumento siempre debe estar copiado y pegado en el texto. Del texto, ¿ya? Es decir, que no ir a inventarse algo que no esté en el texto. Mucho cuidado con eso, ¿sí? El argumento está copiado y pegado del texto en el menú, ¿ya? No puedo inventarme cosas que no estén en el texto. Cuidado con eso. Esto es importante, es decir, que el argumento forma parte de lo que son las ideas explícitas. Explícitas que está ahí escrito, ¿no? Está copiado y pegado, eso es explícito, que está en el texto. Es la coalición de dos o más ideas del texto sintetizadas en una de las opciones. ¿Qué es una coalición? Es una unión de dos o más ideas sintetizadas, es decir, sacado un resumen, ¿sí? Uní dos o más ideas, ya que yo me topé aquí en mi texto, es decir, si aquí tengo mi texto, aquí están los párrafos y pude conectar en este caso, ¿sí? Este párrafo tiene un poquito del por qué, un poquito del para qué. Estos dos párrafos, hago una sola oración, entonces esos dos párrafos están en una sola oración, sintetizados, ¿sí? Pero este párrafo debe cumplir con las características de darme las razones, ¿sí? De contestar la pregunta por qué, para qué. ¿Ya? Entonces eso me va a ayudar en el menú de opciones a trabajar, a entender, a comprender cómo yo debo encontrar un argumento. Entonces mucho cuidado con eso. Importante de aquí recalcar que debo buscar los conectores que me den causa y la idea debe estar copiada y pegada en el texto. ¿Sí? Tengo que tratar de eliminar aquello que no esté copiado y pegado en el texto. Elimine ejemplos, elimine descripciones, elimine cifras que no sean estadísticas y usted tendrá la parte del argumento lista para una correcta resolución del examen. ¿Ya? Listo, continuamos. Vamos a ver ya ejemplo, cómo puedo resolver el encontrar el argumento. Recuerde que aquí me pide argumento, no me pide de qué tipo. Recuerde que habíamos dicho que hay tipos de argumentos. Entonces aquí simplemente quiero el argumento y cuando me pregunten argumento, ¿qué voy a buscar? Las razones, ¿sí? El por qué, el para qué, ¿sí? La justificación. ¿Qué es una justificación? Se va a justificar porque faltó, tiene que decir el por qué, eso es una justificación, una razón, ¿ya? Vamos a ver. Cuidado, ¿no? Siempre hemos dicho que debemos analizar oración por oración para poder encontrar la idea principal. La clave aquí es encontrar la idea principal y junto a ella viene el argumento, ¿ya? Entonces, el terror a la página en blanco es uno de los clichés de escritores más dramáticos y sangrones. Hasta aquí, punto. Hasta ahí tengo el de qué o quién estoy hablando porque tengo que encontrar la idea principal. Entonces aquí me topó un poquito de escritores y de qué estamos hablando de la página en blanco. Ya, veamos la otra. ¿Por qué habría de aterrorizarme una pinche hoja en blanco? Hay una pregunta que está aquí. Y vuelve a repetirse qué palabra, hojita en blanco, y acá me dice página en blanco, son lo mismo. Cuidado con los sinónimos. Hoja, página son sinónimos. Tal vez porque escribimos con la mente y no con el corazón, ¿ya? Entonces usted ya tiene, ¿de qué o quién estoy hablando? De la página en blanco que es terror para los escritores, ¿ya? ¿Por qué es terror para los escritores? Vamos a ver, ¿por qué no? Porque aquí me dice, porque escribimos con la mente y no con el corazón. O porque aquí les da otra razón. Creemos que escribir es un juego de intelecto, ¿ya? Siguiente.
Hay montones de notas y artículos y estados de Facebook hablando de lo terrible que es enfrentarse a una hoja en blanco. ¿Para qué nos sirve decir eso? Tiene que hacer el mismo teatro ridículo un carpintero al enfrentarse a una tabla. Este mito tiene que ver con el siguiente y con el que se asegura que escribir es una tortura, ¿sí? Que desgarra el alma. Pero no tiene que haber terror. Hay gozo por sumergirnos en nosotros mismos. Hay gozo por hacer nuestro oficio, ¿no? Listo. ¿Cuál es el mensaje que me quedó después de la lectura? Pues el mensaje que me queda es, primero mi idea principal, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué o quién? De los escritores. ¿Y qué se dice de los escritores que tienen terror a la página en blanco? Ya tiene la idea principal. Ahora voy a encontrar el argumento. ¿Por qué tienen terror a la página en blanco? ¿Sí? La razón, en este caso, es porque tal vez es un juego de la mente, pero, ¿sí? No deben tener temor, nos dice al final, ¿no? ¿Sí? Porque el escritor que ama su trabajo, a lo mejor para ellos es un gozo sumergirse y no es un sacrificio, sino un oficio. Ahí está la razón, ¿sí? Listo, ahora que ya sé de qué se trata el tema, voy a ver mi menú de opciones. Hay gozo por sumergirnos en nosotros mismos, hay gozo por hacer nuestro oficio, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Usted tiene que buscar el argumento que tenga la razón de la idea principal. ¿Cuál es la razón de la página en blanco en los escritores? No podría acercarse mucho a esta, tenemos que tenerle cuidado, ojo. Voy a ver aquí hay un conector, debido a que no escribimos con el corazón y con la mente. Ya, aquí estaría una respuesta. ¿Por qué tienen terror a la página en blanco? ¿Por qué? Porque no escribimos con el corazón y la mente. Eso estaba aquí, ¿no? Vamos a ver el otro. En razón de que escribir es una tortura que desgarra el alma. Aquí está otra palabra que le da en razón, pero hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver si esta tiene que ver con el tema. Que escribir es una tortura que desgarra el alma. No, mucho cuidado, era un ejemplo, ¿no? Por aquí estaba. Aquí nos decía, este mito tiene que ver con el siguiente y con el que asegura que escribir es una tortura que desgarra el alma. Entonces, no, porque aquí me habla del mito, entonces esta es idea falsa, no es una razón, ya que es un conector de causa. ¿Ya? Escribimos con la mente y no con el corazón. Sentimos terror a la página en blanco, perfecto. Sí, respuesta correcta, la D. ¿Por qué? Vamos eliminando y les explico por qué. En este caso solo tengo, hay gozo por sumergirnos en nosotros mismos, hay gozo por hacer nuestro oficio, eso está acá al final, ¿no? Miren aquí, hay gozo por sumergirnos, tal, pero ¿para qué? ¿Ya? Aquí le explica, pero no tiene que haber terror. ¿Terror a quién? A la página en blanco, ¿sí? Si yo hablo solo de el terror, ¿sí? Aquí está mi razón, porque hay gozo para sumergirnos en nosotros mismos y hay gozo por hacer nuestro oficio, pero ¿dónde queda el resto que habla de lo negativo? Voy a la siguiente. Debido a que no escribimos con el corazón, sino con la mente, me está dando una descripción o un por qué tenemos temor, ¿ya? Entonces, miren aquí. Esta habla solo de lo positivo y esta habla de lo negativo, pero el texto que tiene positivo y negativo, ¿ya? Entonces aquí, el terror a la página en blanco, ya que escribimos con la mente, correcto, y no con el corazón, correcto. Entonces aquí recalco positivo y aquí negativo. Sentimos terror a la página en blanco, ¿ya? Y aquí me topa ¿qué? La idea principal. Tengo el sujeto.
¿Cuál es el sujeto? El terror a la página en blanco. ¿Por qué teníamos miedo? Porque escribimos con la mente y no con el corazón. Listo, esta contesta las preguntas. Y aquí tengo la idea principal más las razones. ¿Sí? Entonces, idea principal más razones, ¿qué es? Es un argumento. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Siempre debe estar la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? El sujeto. ¿El sujeto de qué o quién estoy hablando? Del terror a las páginas en blanco. Y más sumado el por qué. ¿Y por qué tenemos terror? Porque escribimos con la mente y no con el corazón. Listo, correcto. Respuesta correcta, literal, D. ¿Sí? Entonces, siempre contéstese eso, que la idea principal es la suma, ¿no? De las razones para encontrar el argumento, ¿sí? Entonces, cuidado con esta de aquí. Un argumento es mi idea principal más las razones o más una idea secundaria de qué tipo de mayor valor, ¿ya? Vamos a ver cómo resolvemos la siguiente. Listo. A ver, vamos a tener unos 2 minutitos, leamos el texto y resolvemos y ya te pregunto cuál es el argumento del texto.
¿Listo? ¿Cuál fue el argumento del texto? Literal B. ¿Ya? Vamos a ver, literal B. Veamos, a ver, comprobemos. Dice, el sedentarismo está afectando a escala mundial, punto, ¿ya? ¿De qué o quién voy a hablar? Ya tengo el sujeto, sedentarismo. Al menos un 60% de la población del mundo no realiza ninguna actividad física. Bien, perfecto. Este sería un argumento si es que me pidieran de estadística, ¿ya? Pero no tengo. Sobre todo en los países desarrollados. Punto. Hasta ahí sí sigo hablando de qué, del sedentarismo se queda. Esto se debe a comportamientos y actividades que requieren de poco esfuerzo como la dispositivos tecnológicos y el abuso de los medios de transporte pasivos. Listo, ¿qué pasó aquí? Aquí ya me está dando descripciones, por lo tanto pasaría a ser una idea secundaria de menor valor. Me da las razones, ¿no? En forma de descripción, como los dispositivos tecnológicos y los medios de transporte. Luego me dice, se utiliza cada vez más automóviles para recorrer cortas distancias y se gasta más tiempo en el ordenador y móviles que recreándose al aire libre, ¿no? Aquí me da más ejemplos, más descripciones. Me dice el automóvil, el computador, los móviles que prefieren eso en lugar de qué, de recrearme al aire libre, ¿no? Ya, en grandes ciudades tales como Tokio o Nueva York, empiezo con descripciones. Ya, aquí ya me metió sedentarismo en 2 ciudades. Dice, sus habitantes más pequeños prefieren gastar el tiempo en juegos de video o chats. Es hora de tomar conciencia sobre este problema o enfermedad, tales como la diabetes, se convierten en pan de cada día en las consultas médicas. Aquí me da un ejemplo de qué, de diabetes. Esto es ejemplo, entonces no es argumento. Listo. Una vez visto toda la lectura, vamos a ver. El 50% de la población del mundo no realiza actividad física, estaría bien, ¿no? Pero cuidado acá. 50 y acá 60. Ah, listo, no es argumento. ¿Por qué no es argumento? Porque es una idea falsa, porque me dio un dato falso. Eliminado literal A. Comportamientos y actividades que requieren poco esfuerzo. Ya, ¿cuáles eran los de poco esfuerzo? Ordenador, móvil, transporte, ya. ¿Inciden en el problema de sedentarismo? Sí, ¿de qué estoy hablando? Sedentarismo, ya, es la causa, ¿sí? ¿Por qué hablo del sedentarismo? Por el poco esfuerzo, ¿no? Ya, puede ser. ¿La diabetes se convertirá en pan de cada día? No. ¿Por qué hemos dicho que no? Porque es un ejemplo de cuál, de problemas y enfermedades que causa quién, el sedentarismo, entonces se va. En Tokio y Nueva York los habitantes más pequeños gastan tiempo en juegos de video, sí, pero esto era que un ejemplo de sedentarismo en dónde, en 2 países, entonces perfecto, literal B, correcto, ¿ya? Listo, entonces lo tenemos claro, ¿sí? ¿Qué hago al encontrar argumentos? Tiene que tener el sujeto, o sea, la idea principal, más el por qué. ¿Por qué hablo del sedentarismo? ¿Para qué tope ese tema? Perfecto, sí estamos claros, ¿verdad? Sí. Ya, correcto. Ahora vamos a ver los otros posibles argumentos que me pueden aparecer en mi prueba. Vamos, este que acabamos de ver es uno de los más complejos, de los más difíciles, pero si estamos claros, ya estamos del otro lado. Los otros ya son sumamente fáciles. Vamos a ver una de las ideas argumentales del siguiente ensayo. Tengo otro ejemplo más. Ah, perfecto. Y luego vamos con los tipos de argumento. Entonces, demos lectura y encontremos el argumento de este texto. ¿Ya? 2 minutos y vemos cuál ha sido el argumento.
¿Listo? ¿Cuál fue el argumento de nuestro texto? Literal D. A ver. Vamos a ver. La lectura es deficiente en el Ecuador, punto. Ya, ¿de qué voy a hablar? De la lectura deficiente, ¿ya? Según estudio del Instituto tal, el ecuatoriano promedio lee 1 a 3 páginas por año, ¿ya? Entonces sigo hablando de la lectura deficiente. Todo ello debido a la mala educación pública reinante en el país. Ya tengo un conector, aquí está, debido. Acordémonos, el dado que, pues, puesto que. No es lo mismo a debido, debido a qué. ¿Sí? No me ponen el qué, pero debido a la mala educación pública reinante en el país. ¿Ya? Hasta ahí, coma, donde los estudiantes se sienten disuadidos de dicha actividad. Asimismo, estoy sumando, entonces aquí ya viene una descripción, el encarecimiento de los precios de los libros. Además se suma, entonces estoy en una descripción, ¿sí? La falta de campañas de lectura han provocado que los ecuatorianos no lean lo suficiente, ¿ya? Es muy común observar cómo el ecuatoriano cuando se le presenta un texto se siente muy inconforme e incluso bastante molesto. Juan, dice estudiante de BGU del Colegio Central Técnico, asegura que cuando lee un libro simplemente le da sueño. Es así que el problema de la lectura, ¿cuál es el problema? Deficiencia en la lectura, ¿no? Se está convirtiendo en un titán que va a destruir la conciencia y la cultura del Ecuador si no se soluciona rápido el problema. ¿Cuál era el problema? La mala educación pública. ¿Ya? Entonces ahí está el porqué. ¿La lectura es deficiente en el Ecuador? Sí, esa es una idea principal, pero no quiero idea principal. ¿Los ecuatorianos no leen debido a la mala educación en el país? Sí, ese es el porqué. ¿La lectura es deficiente? Sí. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos no leen debido, aquí está debido a, es un conector de causa, un causal. Entonces, este ha sido mi argumento. Voy a ver la C, la mala educación, coma, el encarecimiento de los libros y estos símbolos, esto que está aquí son de suma, perdón, de adición, ¿no? Un conector de adición. Y yo cuando aplico adición significa que estoy dando una descripción. Entonces no puede ser esto, estoy describiendo. No quiero descripciones en el argumento. Es muy común observar cómo el ecuatoriano cuando se le presenta un texto se siente muy inconforme e incluso bastante molesto. Ya es muy común, pero me respondo, la lectura deficiente, ¿por qué? Porque es común que el ecuatoriano se sienta inconforme y bastante molesto. No me da el por qué da una lectura deficiente. No tengo aquí la causa de por qué la lectura es deficiente, ¿ya? Entonces, cuidado. ¿Cuál ha sido el argumento? Literal B. Fácil, ¿por qué? Los conectores. Los conectores, acordémonos, ¿sí? En el menú de alternativa tengo que pasar a buscar los conectores. Regreso, ¿no? Voy regresando. Vamos a ver qué pasó acá. Había marcado casi todos los conectores. Por ejemplo, aquí. Este texto fue un poquito complejo. ¿Por qué? Porque había muchos por qué en el texto. Y en el menú de alternativa tenía aquí los conectores, ya que en razón de, debido a, él ya no quedaba. Pero estos tres sí, pero tenía que irlos analizando. Este fue un poquito complejo porque tenía todo lo que me piden para encontrar. Pero le hicimos un análisis a fondo. Ahora, ¿qué pasó con el último ejercicio que hicimos? En este caso, ya, aquí está. ¿Qué pasó con este ejercicio? Que tenía que aplicar lo que me decía, ¿sí? La teoría.
La teoría que busque los conectores causales o consecutivos, pero yo le dije busque más los causales. En el menú de alternativa busque el conector, busque la idea que dé las razones, el por qué, el para qué de la idea principal. Entonces, eso es lo que hemos hecho, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con esta parte y ayudémonos de estas trampitas, ¿sí? De estas pausitas. Estas cosas que aparecen aquí son aquellas las que me ayudan a resolver rápido estos ejercicios de lectura, ¿sí? Entonces son pautas, son claves que a usted le van a servir y tiene que hacer caso de estas claves. No se lance a decir voy a leer y voy a tratar de encontrar el argumento, ¿ya? Utilice todas las claves que le han dado, pregúntese por qué, para qué, busque los conectores, una vez que ya tenga los conectores, trate de eliminar ideas falsas como en el anterior que me puso un número 50, si en el texto no había 50, había 60, entonces mucho cuidado con eso, concentrarse al 100% cuando estén en lecturas, en comprensión lectora. Ya. Listo, y así de fácil encontrábamos el argumento. En este caso, mire, ¿qué pasó en este argumento? Que este argumento no tuvo la idea principal, ¿sí? Recuerde que habíamos dicho que tiene que tener la idea principal más la idea secundaria de mayor valor. Pero ¿qué pasó aquí? Que no tengo esto, pero tengo solo esto en la B. Pero perfecto, no me hago problema. ¿Por qué? Porque responde a mi por qué, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. En cambio, en la que seleccionamos ni siquiera tiene la idea principal o no responde al porqué de la idea principal, ¿ya? No tengo el por qué la lectura es deficiente, ¿ya? Así no tenga la palabra lectura deficiente. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Tratar de trabajar con estas trabas que nos ponen los ejercicios. No siempre va a estar todo. A veces solo esto, ¿ya? El por qué. Listo. ¿Estamos claros? Sí. Ya, perfecto. Vamos con la siguiente. Ahora sí, los tipos de argumentos. Estos son los más fáciles. Vamos a ver por qué son fáciles. Porque a usted ya le tienen que pedir identifique el argumento de estadística o identifique el argumento de hechos. Son dos tipos diferentes, ¿ya? Vamos a ver el argumento estadístico. Según argumentos considerados, son argumentos irrebatibles. Irrebatibles es que yo no puedo decir, no, mentira, eso es falso, ¿ya? Irrebatible es que está comprobado y ya no hay negación, ya no hay prueba de lo contrario, ¿ya? Puesto que la tesis se respalda con hechos demostrables, por eso es irrebatible, o con datos estadísticos provenientes de dónde? De fuentes oficiales altamente confiables. A eso se denomina argumentos estadísticos, ¿ya? Listo, vamos a ver. Igual el de hechos, ¿no? Estadísticos, ¿qué le va a dar? Datos, a eso se refiere estadístico. ¿Y qué es hechos? A hechos demostrables, ¿ya? Ahí está, eso es un argumento estadístico. ¿Qué voy a buscar en estadístico? Números, ¿sí? ¿Qué voy a buscar en hechos? En este caso voy a buscar sucesos, ¿no? Demostrables, como aquí lo dice. Vamos a ver ejemplos. Un ejemplo de un argumento estadístico, aquí está. Existe una relación entre el aumento de la concentración de partículas contaminantes y el número de enfermedades respiratorias y muertes. Así, cada vez que la concentración de partículas aumenta 10 microgramos por metro cúbico de aire, el número de muertes por ataques cardíacos aumenta en el 1.4%. Ya me está hablando, me da estadísticas, cifras exactas. Y los casos de enfermedades respiratorias como la bronquitis aumentan en el 3.4%, los casos de ataques de asma se elevan en el 3%. Esto es un argumento estadístico. ¿Cuál es la estadística? Cualquiera de estas tres, ¿sí? Podré poner que dice que el número de muertes por ataques cardíacos ha aumentado en el 1.4%, ¿sí? O podré poner como argumento, ¿sí?, que el asma se ha elevado en un 3% por cada 10 microgramos,
¿sí? Por metro cúbico de aire. Porcentaje es estadístico, números, ¿ya? Ahora vamos a ver un argumento de hechos. Los hechos son sucesos, palabras, no datos, ¿no? Un ejemplo. La contaminación daña la salud. De hecho, aquí dato muy curioso, que va a ir acompañado de la palabra de hecho, no siempre, ¿sí? Pero aquí me están dando el porqué. De hecho, en las ciudades expuestas a mayor contaminación por parte de las emisiones de los vehículos han aumentado las enfermedades respiratorias. Aquí está el hecho, el suceso, el por qué la contaminación daña la salud, ¿sí? Por lo general, cuando son argumentos de hechos, va a ir acompañada esta palabrita, ¿sí? Vamos a dar un porcentaje, ¿ya? A lo mejor diremos que me aparezca en un 80% la palabra y el otro 20% no me va a aparecer la palabrita, pero no hay problema porque nosotros ya sabemos qué debo hacer en un argumento de hecho, buscar la razón, ¿no? En palabras, no con datos, ¿ya? El por qué, ¿no? Listo, y ese es un argumento de estadística y el otro es un argumento de hechos. En la evaluación a usted le preguntan y le dicen, encuentre el argumento estadístico del siguiente texto. Ah, se lanza una estadística. O encuentre el argumento de hecho en el siguiente texto, ¿sí? Entonces usted busca el argumento de hechos. Si quiere y gusta, puede buscar tal vez los sinónimos para la palabra hechos o sucesos para que venga aquí. En cambio, en lugar a suplantar a esta palabra para que tenga más claridad de lo que es un argumento de hechos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Perfecto, vamos la siguiente. El argumento de causa y el de efecto, ¿sí? Son lo mismo, causa y efecto. Tengo que tener mi motivo y mi consecuencia. La tesis es respaldada por afirmaciones que mantienen una reacción lógica causa-efecto. ¿Qué pasa aquí? Este es el que nosotros hemos practicado al inicio. Aquel que me dice solo encuentra el argumento. ¿Ya? Ahora ya me ponen argumento de causa y efecto, pero es el que hemos venido buscando. ¿Cómo lo hemos venido buscando? El por qué, el para qué, ¿no? La razón. ¿Ya? Entonces, la tesis es respaldada por afirmaciones que mantienen una reacción lógica causa-efecto, ¿sí? El motivo es la causa y la consecuencia, ¿sí? Ejemplo, los antiácidos, ¿sí? De venta libre deben ser usados con moderación. El uso prolongado de este medicamento puede producir úlcera gástrica, ¿ya? ¿De quién hablo? De los antiácidos. ¿Por qué hablé de los antiácidos? Porque dice que su uso prolongado causa úlcera gástrica. Listo, ahí está el porqué. El motivo, el antiácido. Su consecuencia, su uso prolongado. La consecuencia, úlcera gástrica. ¿Sí? Motivo, consecuencia. ¿Ya? Ese es un argumento de causa y efecto. Vamos a practicar y a pulir un poquito más de esta parte, ¿no? Y así encontramos el argumento causa y efecto. Vamos con el siguiente. Argumento de definición. Se fundamenta la tesis utilizando la definición. ¿Qué es una definición? Es como, por ejemplo, encontrar palabras es, son o se define. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber el argumento que pueda parecerse una tesis porque tiene estas palabras que son de definición. Ejemplo. El virus sincial es un virus sobre el que se debe tener mucho cuidado. El sincial es un virus que produce enfermedades respiratorias en pacientes de cualquier edad. En los lactantes y niños pequeños es la principal causa del problema de obstrucción y de bronconeumonías. ¿Ya?
Entonces usted tiene, ¿cuál será el argumento en este caso? De definición que el sincial es, podríamos poner esta, la principal causa de problemas de obstrucción y de bronconeumonía, ¿sí? O el sincial, porque, ¿cuál es el argumento? Porque produce enfermedades respiratorias en el paciente, ¿sí? Pero eso es lo importante, que tiene que estar la definición. ¿Cuál ha sido aquí? La palabrita es. El sincial es, ¿sí? Los microorganismos son, ¿ya? La contaminación se define como tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿ya? Entonces, eso es un argumento de definición fácil, porque tengo que poner cualquiera de estos tres que me aparezca en el menú de alternativas, A, B, C o D. Cuidado, no le van a aparecer los tres, eso sí téngalo muy en cuenta, ¿no? Y siempre acompañadito de la palabra sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El sincial. Es obligatorio que tenga esta palabrita, ¿no? Siguiente. Argumento de comparaciones. Vamos a ver. La tesis se respalda sobre la base de una serie de hechos, ¿sí?, presentados de manera que se establezca una comparación o contraste. Voy a comparar, a contrastar dos cosas, ¿no? Este argumento suele utilizarse en campañas publicitarias para demostrar la supuesta utilidad de un producto que va a salir o ya está en el mercado. Las campañas anti-tabaco son altamente eficaces como medio de alerta y prevención. Durante un año se llevó a cabo un seguimiento a un grupo. Esto es importante, ¿no? ¿Qué pasa aquí en estos de comparación? Es obligatorio que haya un experimento. Si no hay experimento, no puedo comparar objeto 1 versus el objeto 2, ¿sí? No puedo comparar el sujeto 1 versus el sujeto 2 si no tengo el experimento, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en argumentos de comparación? Que voy a tener la mayoría en textos del tipo científico. ¿Por qué? Porque aquí están obligados a hacer comparaciones, tienen que coger en su laboratorio sus muestras. Voy a comparar muestra 1, 2, 3, o voy a comparar en las personas dos grupos, grupo A, grupo B. Voy a ver el cambio de piel en los ratones. Entonces, ratones de tipo A y ratones de tipo B tienen que tener usted. Entonces, ¿qué va a ser? De tipo científico, ¿sí? Entonces, aquí dice que se llevó a cabo un seguimiento en grupos de 340 fumadores. A este grupo, ¿qué pasó? Miren, efectivamente, divido. La mitad de ellos son sometidos a intervenciones básicas en el centro de salud, que consisten en consejos médicos, antitabaco y entrega de material informativo. ¿Ya? Un año después se evaluó los resultados a través de una encuesta que se revela que el 41% del grupo intervenido logró abandonar total o parcialmente el consumo de tabaco. En tanto, aquí está un conector de comparación. Estoy comparando. En tanto, el otro grupo no sometido a intervención, ¿qué pasó? Mantuvo el consumo de tabaco, ¿sí? No se alteró, no se modificó nada su consumo de tabaco. ¿Ya? Comparamos dos grupos. La mitad logró abandonar el tabaco y en tanto la otra mitad pues se mantuvo con su consumo normal de tabaco. ¿Ya? Eso es un argumento de comparación. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, en este caso, cuál puede ser nuestro argumento, ¿sí? No he utilizado los datos, tengan mucho cuidado, ¿no? No he utilizado el 41% del primer grupo intervenido logró, no, ¿sí? Simplemente el grupo A, lo que fue intervenido, logró modificar su consumo en contra del grupo B que no fue sometido a intervención y que mantuvo su consumo. Listo, se acabó. Eso sería comparaciones, ¿ya? Listo, continuamos. Siguiente. El argumento de autoridad. Se utiliza el nombre de una autoridad, clave. ¿Qué tengo que buscar en autoridad? Siempre el nombre. Siempre el nombre, si no, no es autoridad. Tengo que buscar la autoridad, ¿sí? En este caso, y esta autoridad puede ser de ámbitos académicos, científicos,
sobre todo de una institución. Entonces mucho cuidado, el nombre siempre o la institución siempre. Esa es la autoridad. ¿Qué quiero decir? El presidente declaró estado de excepción. ¿Cuál presidente? Lenín Moreno. Entonces le va a poner el nombre. El presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en el país de tal mes a tal mes. Se acabó. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la autoridad? Lenín Moreno. No tiene nombre de un sujeto, sino va a tener de una institución, ¿sí? En este caso, la Universidad Central del Ecuador, ¿ya? O los investigadores de la Universidad Central del Ecuador declararon, en este caso, al país en una etapa, en una época crítica por el calentamiento global, ¿ya? Estudios revelados, tal cosa. Pero ¿quién es? ¿Cuál institución? La Universidad Central o el Centro de Estudios de la Universidad Central, el Centro de Investigación de la Universidad Central, el Laboratorio de Houston, el Laboratorio de Ámsterdam, etcétera, ¿sí? Esa es la institución. O puede tener el nombre, va a decir Hawking, va a decir Neil Armstrong, etcétera, o Euclides, yo qué sé, ¿ya? Listo, entonces ahí tenemos la autoridad, es obligatorio que esté. Vamos a ver el ejemplo. El cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro. Científicos de la Universidad de Washington han comprobado que una capacidad para poder leer claves en el medio ambiente, las que para otros pueden ser imperceptibles, sería la que permite que algunas personas intuyan lo que va a suceder. Los expertos, ¿cuáles expertos? Aquellos que son científicos ¿de dónde? De la Universidad de Washington. Identificaron un área del cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana. Este sistema, según ellos, habría sido la razón, por ejemplo, de que aborígenes asiáticos siguiesen a los animales que escaparon del tsunami en diciembre del 2004. ¿Cuál es la autoridad? Los científicos de la universidad tal, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Han comprobado que una capacidad para poder leer claves en el medio ambiente, ¿sí? Que para otros pueden ser imperceptibles, hasta donde me pongan en el menú, ¿no? O pueden saltarse, pero es obligatorio que esté la autoridad. ¿Qué dijo la autoridad? Tal cosa, ¿sí? Puede pasarse hasta la oración completa y de esta oración completa, desde este punto hasta este punto, tiene que hacer su resumen, resumir. Efectivamente me va a dar una idea que está aquí, porque esto dijeron los científicos, pero del tipo resumida, y me la van a poner aquí resumida. Pero manteniendo lo que dijo quién, la autoridad. ¿Cuál autoridad? Los científicos. ¿De dónde? De tal instituto. ¿Ya? Eso es un argumento de autoridad. Continuamos. Vamos a ver ya el ejemplo. A, B, C y D tenemos, identifique el argumento de autoridad. ¿Ya? Vamos a ver cómo resolvemos ese ejercicio. 2 minutos y ya te pregunto cuál es la respuesta. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta? La C.
Ya, correcto, sí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Solo por molestar nomás dijimos le amo, ¿no? Pero no, mucho cuidado, ¿no? Si yo ya me piden de qué tipo la autoridad, entonces no pierdo el tiempo leyendo, ¿no? Voy a buscar en todo el texto vía escáner, escaneamos, ¿no? Vamos viendo, escaneamos rápidamente, tengo que encontrar quién, la autoridad, ¿no? Si no es un nombre, una institución y listo, aquí está, ¿ya? Aquí está el nombre de la institución, entonces luego de la institución que se dice, estadísticas publicadas y voy al menú a buscar. Aquí está el nombre de la institución, no, el nombre de la institución, no, aquí está el nombre, sí, luego leo que dice las estadísticas publicadas, ya aquí contribuyen bien, la prueba de tal cosa, sí, inversión, educación, mítica, PRIN, sí, todo está bien, entonces este es mi argumento, aquí tengo la entidad, no tengo la entidad, y listo, ¿sí? Entonces, por eso he dicho que estas que me dan ya el tipo de argumento que yo necesito buscar son mucho más fáciles, ¿sí? Entonces, no me voy a asustar de la cantidad de texto que me coloquen cuando aparezca el tipo, ¿sí? Si aparece el tipo, directamente me lanzo a buscar lo que me piden, la autoridad, entonces busco la autoridad. Hay aquellos textos donde te pide identifique los argumentos de autoridad. Es decir, que no va a aparecer solo la ONU, por acá me aparecerá a lo mejor otra entidad, ¿sí? Y tengo que seleccionar las dos, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja de este tipo de textos. Cuando son de un tipo, ya me lanzo directamente a buscar el tipo que me piden y no pierdo tiempo como en los argumentos que sí estaba obligada a leer. Vamos con la siguiente. Vamos con este argumento de definición. Mira, es el mismo texto, pero ahora yo quiero el argumento de definición. ¿Cuál será? Entonces voy a buscar la educación posee, no. Vamos a ver, esto concuerda con el... Según datos preliminares, vamos leyendo, escaneando, tenemos que buscar palabras de definición, ¿no? Ya en este caso, tal vez aquí no pude encontrar la palabra definición. Vamos a ver pues, la capacidad de incomparable de reducir la pobreza. A ver. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasó? No pude encontrar acá. ¿Qué voy a hacer? Rápidamente el menú de alternativas. Voy a B, C, D. ¿Pero qué necesito en definición? Siempre el sujeto. ¿Sujeto de qué o quién estoy hablando en la oración? Empecé hablando de la educación, efectivamente. Entonces, la educación, ¿qué va a pasar? Necesito que esté acompañada de quién? De las palabras de definición. ¿Es, son o se define? Entonces, ¿de qué palabra? La singular, entonces va a ir es o la palabra se define. La educación posee la capacidad, esta está aquí copiada y pegada, pero no es definición, esta es una idea principal. La educación es el conjunto de actividades educativas, ya, bien, perfecto, tiene la definición, se quedaría. Según datos, esta ya habíamos dicho que es una de autoridad. Es necesario reconocer, sí, que nada, no tengo qué palabra, la educación, ¿sí? Aquí no está el sujeto, la educación, se elimina, esta ya eliminamos, por lo tanto, mi respuesta correcta, literal, B, ¿sí? Entonces, eso tenemos que trabajar cuando yo ya tengo el tipo que me pregunta, ¿ya? Si no encuentro el tipo aquí,
puedo pasar a buscar en mi menú de alternativas y listo, ¿sí? Son las más fáciles que pueden existir, los argumentos de tipo de definición, de causa, los argumentos de estadísticas, ¿ya? Entonces esos son los más fáciles. Y listo, entonces creo que teníamos ya esa parte. ¿Está clara ya ahí? Sí. Ya, perfecto, ¿no? Recordemos, lo que tengo que hacer en argumentos, tratar de ir a pulir un poquito, aprenderme los conectores de causa, ¿sí? Habemos conectores causativos, entonces aprenderme los conectores de causa para poder resolver argumentos de qué tipo, argumentos así llana la palabra o los argumentos cuando le pidan de causa. Para eso me sirve aprenderme estos conectores, para el argumento o el argumento de causa, ¿ya? Mientras que los otros son sumamente fáciles como hemos visto en el ejercicio. Listo. Ahí nos vamos a quedar y ya van a la parte de sociales, ¿no? Eso es todo por esta semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.